Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Muchas gracias por dejarme entrar hasta sus hogares. Hoy quiero hablar del libro de Ruth. El libro de Ruth nos muestra a una mujer llamada Noemí que regresaba a su país natal. Cuando regresaba a su país natal, regresaba solamente con su nuera. Había viajado a un país extranjero, donde allá, estando en ese país, había muerto sus 2 hijos y su esposo. Ahora regresaba, y cuando regresó, le decía a sus amigos y a sus familiares y a sus vecinos: no me llamen Noemí, llámenme Amarga. Pero ella regresaba también con la ayuda de Ruth. Ruth estaba allí, había sido su nuera. La Biblia no nos dice cuántos años, pero Ruth le tenía en gran estima a Noemí y decidió abandonar su casa, su madre, sus hermanos, para venir a acompañar a Noemí. Cuán valiosas lecciones nos enseña este relato de Ruth y Noemí. Vemos, por ejemplo, que las desgracias afectan a todo el mundo, tanto a los buenos como a los malos, a los justos y a los injustos. Eclesiastés nos dice en el capítulo 9, versículos 2 y 11, nos dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. La Biblia no nos dice exactamente todos los detalles, pero sí la Biblia nos dice que Dios está en el trono y que Él tiene propósitos para todos nosotros, y que algunos de sus propósitos son escondidos a la mente humana. Vea lo que dice la Biblia. Le voy a leer algunos versículos de la Biblia solamente para que vea lo que nos quiere decir el Señor. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor. Y Eclesiastés 11:5: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y termino con esto, que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Isaías 55:8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Cuando el creyente pasa por una herida o por una pérdida muy dolorosa, si tú, hermano o hermana, estás pasando por algo difícil, es bueno buscar el consuelo que podemos obtener de otros hermanos, en especial los hermanos de la fe, que se refugian en Dios. La Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Nos enseña en Proverbios 17:17. Busca la ayuda espiritual que se necesita. No te escondas. Si tú, hermano o hermana, estás pasando por una situación difícil, o te sientes angustiado, o triste, o abatido, o preocupado, o solo o sola, busca la ayuda de un hermano o hermana a quien tú puedas confiar. Y no ser como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra mientras afuera hay una tempestad. Hay que ser como Ruth, que Ruth acompañó a su suegra Noemí. Mi pregunta es: ¿por qué una joven como Ruth daría un giro tan grande a su vida? ¿Y de dónde sacó las fuerzas para comenzar de nuevo y cuidar de Noemí? Hasta que lleguemos al cielo y oigamos de ella misma, llegaremos a entender con claridad. Por ahora, la Biblia dice que carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios, o la manera como Dios interviene en nuestras vidas. Nuestra mente es como una gota de agua en el océano. Vea, la Biblia nos dice de esta manera. Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Cuando Pablo hizo estas preguntas, se quedó sin contestar. De ahí que se deduce que debemos de aprender a aceptar nuestra comprensión parcial. El creyente pasa por dificultades como todo ser humano. Este aspecto de la fe cristiana, que no se habla mucho porque no son muy atractivas al oído humano. Y hay veces, déjeme decirle, la gente se va de las iglesias cuando oyen este tipo de predicación porque piensan que son predicaciones negativas, cuando son totalmente lo opuesto. O explíquele usted a un bebé que lo va a llevar al doctor para que le pongan las vacunas para el tétano o la tuberculosis. Mire si un bebé le entiende, y mucho menos le entenderá que su papá y su mamá le lleva a una persona extraña, que en este caso es el doctor, para que le haga daño. Para el bebé no lo ve como una vacuna que le ayudará en el futuro. El bebé lo ve como un daño que le están haciendo. Alguien escribió: a veces Dios quita algo que nunca pensaste perder para darte algo que nunca pensaste tener. El Salmo 100, versículo 3 nos enseña: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Cada descripción de Dios lo presenta a Dios como un Dios amoroso, cuidando de sus hijos tiernamente. Por eso, cuando el escritor en el libro de Isaías, el Espíritu Santo nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese es nuestro Padre Celestial, hermano. Por la situación que estés atravesando, por una situación dura, difícil, aún en luto, y no puedas entender, muchas veces no vamos a entender por qué pasamos por estas angustias, pero Dios está teniendo cuidado de ti. Dios está teniendo cuidado de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas este día. Dios desea que nosotros podamos ser como Jesús, determinados y abrazando la sabiduría de Dios, aun cuando no lo entendemos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que pudiésemos escapar del castigo eterno. Pero yo quiero que usted recuerde, cuando Jesucristo estaba en la cruz, Jesucristo clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? A nosotros nos está diciendo ahora: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Dios mismo se ha determinado a ayudarnos y a darnos la salida. El doctor James Dobson, psicólogo y escritor cristiano, testificaba que había recibido una carta de un muchacho de 13 años. El niño se llamaba Cristóbal y decía así la carta: estimado doctor Garner, me llamo Tortuga y yo sé que me llamo así por causa de mi cirugía plástica, y creo que Dios me odia por mis labios, por mi cara, y cuando me muera probablemente Dios me mandará al infierno. Le quiere mucho, Cristóbal. Cristóbal llegó a la conclusión que Dios lo odiaba y lo que pasaba era parte del rechazo de Dios. La conclusión de un niño es que, como un Dios todopoderoso y que lo sabe todo, ¿por qué dejó que algo así le ocurriera? Lamentablemente, hermano, hermana, Cristóbal no es la única persona que piensa así. Hay algunos adultos y tal vez cristianos que piensan de la misma manera, y esto es porque no se les ha enseñado bien. Permítame decirlo otra vez: Dios le ama. Decir que siempre comprenderemos a Dios, lo que Él hace y lo que es y lo que Él no hace, eso es mentira. Muchas veces no entenderemos lo que Dios tiene para nosotros, y esto tiene consecuencias peligrosas para nuestra salud mental. La confusión es un arma que te hace perder la fe de Dios. Al escuchar cristianos que se sienten confundidos, expresan una alta inquietud, ira, incluso blasfemias o insultos contra Dios. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristóbal, que se había nombrado, se había puesto un apodo que no era lo que él era. Y solo guardan estos cristianos o estos adultos que están indecisos, solo guardan en sus gavetas del armario las malas cosas por las cuales han pasado. Y hoy en día hay muchos cristianos que están en esta pandemia y poniéndose apodos.
Y quizás no se ponga el apodo como tortuga, pero muchos se han puesto el apodo de solos, enfermos, divorciados, abandonados, angustiados y muchos apodos más que se ponen. Y no es, que estos apodos no están a la altura de Dios, ni es parte del pensamiento de Dios. Quiero decirle algo. Quiero que usted vea cómo es el pensamiento de Dios para usted y para mí. Él, Dios Todopoderoso, a usted le llama escogido, de alta estima, perla preciosa, pueblo santo, persona capacitada, elegido, rescatado, justificado. Usted es una persona renovada, es perdonado, predestinado para buenas obras, bendecido, salvado, encontrado, glorificado, llamado, alcanzado y sobre todo, hermano, hermana, usted, Dios le llama hijo de Dios o hija de Dios. Dios no es un padre humano, es un padre celestial. Es por eso que el Espíritu Santo escribió en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No, el problema no tiene que ver con el amor de Dios y la misericordia de Dios. El problema tiene que ver cuando muchos hermanos buenos, amadores de Dios, pasan situaciones adversas y que no tienen respuesta, y su reacción solo afirma que no han leído la Biblia, que no han tenido una intimidad con Dios. La palabra clave es expectativas. No existe una angustia mayor que la que una persona experimenta cuando ha edificado su vida en un solo estilo de vida, sobre todo si es teológico. Cuando Dios ha sido claro que hay dos cimientos o dos estilos de vida, y se pueden leer en Mateo capítulo 7 del 20 al 24 o en Lucas capítulo 6 del 46 al 49. Muchas Biblias lo tienen como título los dos cimientos. Tanto el uno como el otro le suceden las mismas ventajas y las mismas desventajas. Ahora, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo?, diría el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, decía Jesucristo. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó la palabra de Dios y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, está diciendo, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando el creyente está pasando el valle de angustia y de muerte, déjeme decirle, Satanás, o sea el diablo, va a venir a su oído para decirle: oye, lo que pasa es que tú estás sola, tú estás solo, Dios no está aquí. Es cuando el creyente que no ha sido enseñado sufre una crisis espiritual. La fe ocupa un lugar primordial para el creyente. Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice así, literalmente dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los cristianos que pierden de vista a Dios en su periodo de confusión espiritual son como las olas del mar y de doble ánimo, dice el libro de Santiago. El pastor, hermano, hermana, no se equivoca cuando te dice: lea la Biblia, hermano, ore, congréguese, fortalézcase en el Señor, venga a las reuniones virtuales. Si no puede ir a la iglesia, reúnase a través de las redes sociales con su pastor. En el caso de Noemí no entendía lo que estaba pasando. Ella pidió a sus amigos, a sus hermanos, a sus vecinos: llámenme amarga, porque estoy amargada. El que confía en el Señor se mantiene firme. El que confía en el Señor se mantiene fuerte,
pensando que Dios está en control. El salmista escribió en el Salmo 125, versículo 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En el libro de Ruth es un retrato de nuestro amado Señor Jesús. Sí, mis hermanos, fortalezcámonos en el Señor. ¿Sabe que la palabra Ruth en hebreo quiere decir compañera fiel, amiga? Ruth no abandonó a Noemí. Cuando estaba Noemí confundida y estaba diciendo, vea cómo decía Noemí, decía: me fui con las manos llenas, con una familia completa, y regreso con las manos vacías, sin familia. Pero ella regresaba con Ruth, no estaban sus manos vacías. Lo mismo puede suceder con nosotros cuando pensamos que estamos solos, cuando el Señor está con nosotros. El Señor ha prometido: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el libro de Isaías 43:2. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Jesús te diría en este entonces, y Jesús te diría: no me ruegues que te deje, como le dijo Ruth a Noemí, que me aparte de ti, porque donde tú vayas, yo iré contigo. Dios está contigo en toda situación por la que tú estés atravesando. Si es difícil, Dios está contigo siempre. No te pongas apodos como lo hizo Cristóbal, diciéndose apodos que estaban fuera del pensamiento de Dios. Dios nos ama y Dios nos tiene en gran estima, y Dios ha preparado un camino excelente de acuerdo a su voluntad, que es perfecto, y este camino excelente nos va a llevar al cielo. Así que te animo, hermano, hermana, que te fortalezcas en el Señor. Dios te ama. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, para tus hijos y tus nietos. No abandones la fe. Créele a Dios. Esto que estamos atravesando será un momento. Los mejores días vienen por delante, porque Dios está contigo. Creámosle a Dios. Quiero orar por las personas que se sienten solas, que tienen angustia, que tienen preocupación. Puede ser por una situación económica, puede ser por una situación sentimental o social con sus hijos, con su esposo, su esposa. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por este hermano, por esta hermana que está en angustia, que está en soledad y se siente abrumado, angustiado y atacado. Muéstrale, oh Dios, que en ti hay salvación, en ti hay salida, y en ti tus planes son perfectos, que todo obrará para bien, aun cuando no lo entendamos. Sostén a mi hermano, a mi hermana, y aquel hermano y aquella hermana que me está escuchando reciba salud y paz del Señor. Salmo 46:10, termino con esto. Dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dios te bendiga ricamente, hermano, hermana. Creámosle al Señor. Dios quiere bendecir y fortalecer tu vida. No dejes que el enemigo ponga en tus gavetas malos recuerdos o malas situaciones. Creámosle a las promesas del Señor, que son fieles y verdaderas. Tú eres una hija y un hijo de Dios, bendecido en gran manera. Dios tiene planes más altos que los planes que podamos tener nosotros, y Él está preparando un lugar excelente, bello y precioso en el cielo para ti. Que Dios les bendiga ricamente. Tengan una semana bendecida y prosperada para cada uno de ustedes. Fortalezcámonos en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.